Buenas noches, bienvenidos. Un nuevo programa de Perspectiva. Continuamos transitando el camino preelectoral rumbo a las elecciones internas del próximo año. Continuamos conociendo las ideas y las propuestas de nuestros representantes políticos. Esta noche con otro representante, con otro protagonista que a continuación lo conocemos de la siguiente manera. El diputado Andrés Carrasco nació el 25 de abril de 1976 en Montevideo. De profesión ingeniero civil, vivió en la capital del país desde su nacimiento hasta octubre del año 2000, donde se radicó en Maldonado. Ha trabajado como ingeniero director de obra desde el año 2000 a la fecha en diferentes empresas privadas para la ejecución de obras públicas y privadas. Además, ejerció libre de la profesión desde 2003 a la fecha en asesoramiento técnico y de seguridad laboral en obra. A nivel político se afilió en el año 2004 al Partido Independiente, pasando por varias etapas electorales en la fuerza política, entre ellas Convencional Nacional desde el año 2010, hasta ingresar en el lugar de Heriberto Sosa el 3 de abril de 2018 como diputado titular por Maldonado. En la noche de hoy, en Perspectiva, la entrevista es al diputado Andrés Carrasco. Un gusto de tenerlos acá, en esta propuesta que se lanzaron a hacer realmente con una empresa muy interesante y bueno, un gusto de recibirlos y bueno, dialogar de los asuntos políticos del país, ¿no? Bueno, Andrés, te radicaste en el año 2000 aquí en el departamento de Maldonado, ¿verdad? Sí, yo soy oriundo de Montevideo, viví a partir de los 5 años hasta los 24 en la zona de La Teja. Ahí hice la escuela, el liceo y después, bueno, la facultad de Ingeniería. Siempre, tanto escuela, liceo, como la propia facultad, público. Y bueno, una vez que me recibí, me salió una oportunidad laboral en Maldonado. Y bueno, dijimos, vamos a probar suerte. Vinimos para acá, nos encontramos con un departamento y una gente fantástica. Y bueno, y a uno lo va cautivando, ¿no? Y hoy me siento un fernandino más. Bien, ¿y qué fue lo que te fue cautivando? Bueno, la diferencia con Montevideo, ¿no? Esa tranquilidad, ese ritmo distinto, sobre todo en aquellos años, ¿no? Después claro, a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Año 2000, previo a una crisis económica complicada que pasó el país, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, justamente en esa crisis me agarra estando acá ya prácticamente asentado, 3 años de haber trabajado y bueno, me quedo sin trabajo. Y bueno, se sale a pelear nuevamente conseguimos trabajo por la zona, y bueno, ahí la fuimos llevando. En el año 2004, previo a la elección, luego de un país que sale de esa crisis, sí, muy conflictivo, ya viendo algún signo de recuperación muy lentamente, pero en una situación muy problemática que llegó a estar en esos años el Uruguay, y Maldonado no era ajeno a esa situación. Bueno, me acerco al Partido Independiente, nunca había militado en política. Justamente te quería preguntar antes de abordar ese tema, sí. ¿Cuál era tu ideología política? O antes de acercarte al Partido Independiente, ¿qué partido era el que te seducía, el que te atraía? Bueno, yo en las primeras elecciones... Blanco, colorado. En las primeras elecciones yo seguía un poco a la línea de batalla. A la línea de batalla, esa idea de la socialdemocracia. Incluso Batalla era vecino de donde yo vivía en Montevideo. No lo conocía ni tenía trato. Pero bueno, uno sabía que Batalla era de ahí. Se sabía su aire bonachón, su buen vecino que era Batalla. Pero no sobre todo o solamente por la vecindad, sino por la ideología que llevaba, su intención siempre de ir con el ideal, su primer rotura con el Frente Amplio, en lanzarse en el nuevo espacio. Y bueno,
Cuando en la primera elección que voto, Batalla hace el acuerdo con el Partido Colorado, con Sanguinetti. Y bueno, pensé que en aquel momento, digo, bueno, capaz que este hombre le da a Sanguinetti ese aire de Felipe González, claro, esa idea de la socialdemocracia. Claro, un toque, digamos, que le faltaba al Partido Colorado y que de otra forma no lo hubiera acompañado, pero siempre siguiendo esos ideales que nacían en Sermar Michelini y que entendíamos que Batalla venía siguiéndolos. No, tampoco a uno lo dejaba de seducir la idea de acompañar aquel nuevo espacio que quedó. Sí. Pero bueno, en aquel momento, digamos, voté al Partido Colorado por el lado de Hugo Batalla. Perfecto. A la siguiente elección sí, voto a Michelini, que era el candidato a presidente y a senador, con la lista diputado de Iván Posada. En realidad yo había seguido su gestión de Iván Posada en el Parlamento y bueno, nos parecía interesante. Y bueno, lo acompañamos a él en una lista que lanzó dentro del nuevo espacio. Y a los pocos tiempo de esas elecciones se produce la fractura del nuevo espacio. Y bueno, nosotros como ya estábamos, no militando, sino siguiendo a través de la prensa, a ver cómo era la actuación, ya también de Pablo Mieres en ese momento. Bueno, se divide ese nuevo espacio, se crea el Partido Independiente en el año 2002, y bueno, uno lo empezó a seguir con cariño, épocas de crisis, y vio que a pesar de esa crisis que vivía el país, era un partido nuevo, que apostaba... Lo dice, diputado, lo dice la propia palabra, independiente. Independiente, pero con uno que lo seguía, veía la responsabilidad desde la oposición. Claro. Es decir, no meter el palo en la rueda, sino buscar construir. Desde la oposición buscar construir, buscar cuál era lo mejor para el país. Y también veía una quijotada muy importante de esos dirigentes que en su momento se habían ido del Frente Amplio, en su momento cuando Batalla decide dar el paso hacia el Partido Colorado, ellos quedaron a la intemperie y deciden afrontar el desafío, y ahora nuevamente con el segundo golpe que habían tenido tras la vinculación de Michelini en su regreso al Frente Amplio, bueno, salir con una cosa nueva. Y cómo no, uno lo miraba con ese cariño y podemos decir, cómo no, en las próximas elecciones podemos ayudar a esta gente que en definitiva había mucha incertidumbre además de lo que iba a pasar, porque uno recuerda que en aquel momento también que se decía, era de pronto un partido que podía desaparecer. Que exactamente. Como le pasó el nuevo espacio y le podía pasar al Partido Independiente, que sin embargo ha trascendido y ha tenido un crecimiento importante. Y en base a eso uno también dice, bueno, lo viene siguiendo por sus ideas, por sus convicciones, por su coherencia en el accionar, hay que dar un paso más, hay que participar. Y ya estábamos acá, averiguo dónde era el local del Partido Independiente, en la calle 18 de Julio, que después tuvimos durante tantos años, y entro y estaba Heriberto Sosa, a quien no lo conocía, y le digo, ya llegando a las elecciones de 2004, yo voy a votar el partido, pero no solo quiero votar el partido, sino quiero ayudar en lo que pueda, en lo que necesiten. Ahí empezaba la militancia de Carrasco dentro del partido. Y ahí empezó la militancia, como lo decía cuando le hicimos el homenaje a Heriberto, un poco por seguir a Iván Posada, claro. Puedo decir que soy posadista. Y bueno, uno empezó ahí trabajando a poco, aportando lo que podía aportar, sin experiencia política, sin formación política, pero al lado de Heriberto, que lo empezamos a conocer. Y bueno, Heriberto enseña, no en base a sentarte como estamos ahora en un living y darte una charla, sino con el accionar nos enseñó Heriberto, con la honradez. También uno empezó a conocer más a fondo, en profundidad, a fondo, a Pablo Mieres, Iván Posada, la coherencia del partido, participar en los eventos nacionales. Entonces todo eso uno lo fue llevando a involucrarse cada vez más en el partido. Hasta que, bueno, en la elección pasada se me da
la oportunidad, nos reunimos con Pablo Mieres, con Heriberto Sosa y me dicen si quería tener la oportunidad de acompañarlo en la suplencia. Y bueno, gustosamente y con mucho compromiso, responsabilidad, sabiendo el desafío que podía ser y sabiendo cómo, por suerte, el partido venía creciendo. Claro. ¿Y por qué piensa usted que creció el partido? ¿Por el descreimiento del electorado hacia los partidos tradicionales, hacia el partido de gobierno de por hoy, como es el caso del Frente Amplio, o por otras virtudes que también demuestra el Partido Independiente? Mira, yo creo que no es por un tema de descreimiento que el Partido Independiente crece, porque el descreimiento grande, o sobre todo la necesidad de un cambio, se da en el 2004. Sí. Yo creo que era hasta lógico que el Frente Amplio accediera al gobierno, y necesario, porque creíamos que en aquel momento había un desgaste de los partidos tradicionales. Pero a su vez ahí, con una gran porcentaje de la población descreída, el Partido Independiente, por más que es muy importante la votación que tiene, por lo que decíamos hoy, un partido en formación, que se inicia, con lo difícil que es en Uruguay crear un partido político, porque por suerte hay una firmeza democrática que hace que no venga un outsider de cualquier lado y logre formar un partido, sino que tienen su fortaleza y eso hace bien al sistema democrático del Uruguay. Pero a pesar de eso, el Partido Independiente, por la coherencia que venía manejando su dirigente, logra tener presencia. Y con ese continuo responsabilidad, coherencia que ha marcado en los años, creo que es lo que le ha permitido ir creciendo, más que, sin lugar a duda, que debe haber votos también de descreimiento en los partidos tradicionales y en el Frente Amplio. Pero creo que ha ido creciendo por todo lo que ha demostrado. Digo del tema del descreimiento porque en las campañas políticas tenemos varias, por suerte, en nuestra carrera de cobertura, y mucha gente decía, no hay alternativa, voy a votar al Partido Independiente, le voy a dar mi voto, mi apoyo a este partido que puede, digamos, de alguna manera ayudar. Sabemos que no va a ser la totalidad del electorado, la mayoría del electorado, pero por lo menos puede servir de equilibrio en la balanza del sistema político. Sin lugar a dudas, yo creo que ese razonamiento es bien válido para esta elección que está por venir. Porque ya no han demostrado, como aquel momento decíamos que hay un sistema agotado y que necesitaba un cambio de los partidos tradicionales, el Frente Amplio demostró que tampoco es la solución. Claro. El Frente Amplio lamentablemente ha caído en los mismos errores que cayeron los partidos tradicionales, y yo creo que ha acrecentado, diría. ¿Es más fácil ser oposición que ser gobierno? ¿O cómo puede ser la transformación de haber sido oposición desde la creación y llegar a ser gobierno? No me ha tocado estar en el gobierno, claro, sin lugar a duda debe ser una tarea distinta. ¿Cómo es el proceso? Digamos, ¿cómo se puede definir eso? Yo creo que lo primero es, si uno hace una oposición responsable, no al grito, no a la demagogia, sino pensando en tomar acciones como si fuera gobierno, una vez que se está ahí, le es mucho más fácil. Creo que el Frente Amplio cayó en ese error de no generar una oposición, digamos, responsable, y cuando se vio en el gobierno se vio que muchas de las cosas que reclamaban no eran posibles realizar. Creo que en el caso del Partido Independiente, a cómo ha venido realizando el trabajo legislativo en estos años, le podría llegar a ser mucho más sencillo ser gobierno, ya que siempre ha pensado como si fuese gobierno y ha actuado con ese desafío. Es un desafío que día a día los legisladores del Partido Independiente nos los ponemos. Nos ponemos los zapatos de decir, bueno, si fuéramos gobierno, ¿cómo lo haríamos? Porque, ¿qué pasa? Tú me preguntás, ¿es más difícil ser gobierno o ser oposición? Es muy fácil ser oposición, claro, criticando y no aportando. O buscando el palo en la rueda, buscando cuál sería la piedra que le puedo poner en el camino. ¿Y ahora en la actualidad hay crítica y aporte o hay solamente crítica? Nosotros, hemos criticado... Digo el sistema político en general, ¿verdad? Bueno, el sistema político en general creo que lamentablemente se están dando o buscando un bipolarismo que no le hace bien al país. Yo creo que es fundamental que no se profundice en grietas, sino que se tiendan los puentes necesarios para lograr encarar los temas nacionales de una forma responsable, de una forma seria, y buscando la solución y los acuerdos necesarios para salir
adelante de cada una de las situaciones. Yo creo que hay algunos temas que son claves en esto y que demuestran que se puede. El tema seguridad, sin lugar a dudas que es así. El tema educación, sin lugar a dudas que también es así. Y que se puede. Y que hay gente de todos los partidos que cree en sistemas, que ha mostrado que se pueden conjugar esas diferentes ideas en favor de las políticas de Estado en esas materias. EDUI 21 es un ejemplo claro de eso, es un ejemplo concreto. EDUI 21 ha mostrado que teniendo actores de los distintos sectores políticos han logrado conformar una idea, una reforma educativa que puede ser posible y que puede ser revolucionaria para el país y que puede serle muy útil. Entonces, ¿cómo podemos renunciar a esto? No, yo creo que no es que tenemos que pensar en renunciar, sino a la inversa. Tenemos que pensar en favorecer esas mesas de diálogo. En el año 2016, Pablo Mieres, ante una situación de seguridad mucho menor a la actual en cuanto a inseguridad, sí. Pero ya se veía venir lo que hoy en día estamos viviendo, dice, acá nos tenemos que sentar y ponernos todos de acuerdo. Y por suerte, el presidente Vázquez tomó ese guante y citó a todos los partidos políticos. Lamentablemente los resultados no fueron lo que todos quisieran.